3 características que tiene que tener un entrenador de formación. Intentar formarse continuamente creo que es clave. ¿Qué importancia le das a la psicología dentro del vestuario? Toda. ¿Qué dirías que es lo más importante en la formación de los chavales? Quizás somos demasiado entrenadores. ¿Me consideras tu amigo? Familia, bienvenidos a Mood Project número 31, después de nuestro querido Juaje Diane, que la verdad que yo creo que está bastante interesante. Os voy a dejar por aquí el podcast por si queréis echarle un bichacito, por aquí o por aquí, no lo sé muy bien, pero por ahí lo voy a tener una tarjetita. Y hoy la verdad que estoy bastante ilusionado en presentaros a alguien que tenía muchísimas ganas de entrevistar, pero por su trabajo y por sus quehaceres no ha podido ser antes, porque el tío vive en Suecia. Es entrenador profesional de baloncesto. Es una persona que me metió más todavía si que había el veneno por este bendito deporte, ¿no? Por el deporte del baloncesto. Y bueno, sin más dilatación, como diría Amador Rivas, es un gusto presentaros a Gabo Loaiza. Un placer, lo de que estás muy ilusionado con esta entrevista se lo dice a todo el mundo, pero bueno. No, pero sí es cierto y además lo he repetido ya en alguna ocasión, incluso a ver si mi editor es capaz de meter ahí alguna cuña, que mi pasión es el baloncesto y, hombre, es la primera persona de baloncesto que viene al podcast y espero que la primera de muchas, por lo tanto, pues, muy agradecido. Sin más dilación, Gabo, por presentarte un poco, voy a empezar nombrando tus estudios, que la verdad que no son pocos, voy a leerlo porque lo tengo aquí, tengo el chivato y la verdad que no son pocos, entonces por eso voy a leerlo. Eres graduado en Ciencias del Deporte, la promoción 2012-2016, másters en plural, ¿vale? En rendimiento deportivo, tecnificación y alto nivel en deportes de equipo en el Instituto Nacional de Educación Física de Barcelona, máster en enseñanza del profesorado, máster en coaching deportivo, máster en psicología deportiva. Empezaste un doctorado en Madrid, pero paraste porque, bueno, te dieron el equipo en Umeå, allí en Suecia. Entonces, por hablar un poco de tu etapa formativa, tu grado en Ciencia del Deporte, ¿dónde lo cursas? Lo hice aquí en la Universidad de Cádiz, creo que éramos la tercera promoción, porque me metí a Ciencia del Deporte porque mi pasión era el baloncesto y creía que era la mejor forma de también formarme como entrenador, y aquí sabía que podía entrenar en mi club de siempre, el San Fernando. San Fernando. De hecho, en un podcast tu hermano comenta que tu familia quería, ¿no? Tus padres, además creo tu madre es profesora, Sí. tu padre es abogado. Sí. Abogado, ahí está, que bueno, al final vienes de gente estudiosa. Querías que estudiaras medicina Sí. porque se te daba bien ahí los estudios y bueno, y sin embargo decidiste... ¿Fue un golpe para tus padres o te apoyaron? Sí, no, fue un golpe. Mi madre, que es profesora, ella solía recomendar a todos sus alumnos hacer lo que les apasionaba, pero con sus hijos ella quería que estudiasen, ¿sabes? Lo que dice, ¿no? Cosas con más salida. Pero al final, cuando ven a sus hijos felices, pues nos apoyan. Claro, al final eso es lo importante. Viendo un poco, porque luego, es decir, en una etapa formativa te vas a Barcelona, que es cuando terminas la carrera o O sea, al acabar la carrera, hacer allí los másters. allí los másters. Y ya allí empezaste a entrenar, si no me equivoco. Bueno, no, empezaste a entrenar antes, ¿no? Sí, en San En San Fernando. Fernando, exacto. Vamos a hablar de ese club histórico en la provincia de Cádiz, como es el Club Baloncesto de San Fernando. Un saludo a nuestra gente del Club Baloncesto de San Fernando. Empiezas entrenando Benjamín, mini de primer año y ya ayudante en el Primera Nacional. O sea, ahí estuve poco porque al primer entrenador lo echaron, que es Jesús García, es de Puerto Real, Sí. y entonces yo ya me fui porque también vine con él y lo veía un pelín Sí. mal si yo seguía. Vale. Más adelante hablaremos de Boris. Y Sí. es decir, que ahí, bueno, te dio apoyo cuando estuviste en Suecia, pero bueno, de eso hablaremos más para adelante. Y entonces era entrenador, pues, de Benjamín, Sí. de mini de primer año. Aquí te quiero hacer una pregunta porque es de los pocos años, bueno, después en Barcelona sí sigues ahí un poco el rollo, pero es que estás en etapa de formación de los chavales. Ahora, bueno, eres entrenador profesional, que ahora podemos decir que solo vale ganar. ¿Qué es o qué dirías que es lo más importante en la formación de los chavales en baloncesto? Claro, creo que muchas veces el problema que tenemos los entrenadores en formación es que quizás somos demasiado entrenadores. Y
nuestro ego hace que nos olvidemos que tratamos con niños. Y muchas veces el entrenador quiere utilizar a los niños para su desarrollo y eso, pues, hostia, sabes que si ganas aquí el campeonato en Cádiz o donde sea, puedes tener más repercusión y dar un siguiente paso y se nos olvida que tratamos con niños y que lo importante con niños es utilizar el deporte como plataforma para su desarrollo completo. Y la competición es importante, que al final, obviamente, pero el competir sin que el todo valga por ganar, sin coger atajos, que la competición como vehículo, no como fin. Bien, bien. Es decir, por ejemplo, por comparar algo muy concreto que hoy en día para Gabo Loaiza, ¿a qué edad o en qué categoría sería legal, por ejemplo, defender en zona? A ver, si ves en fútbol, por ejemplo, en fútbol defienden muchas veces, tienen defensas zonales. Todo lo que sea bien trabajado puede tener cabida. El problema es cuando utiliza esos recursos simplemente para ganar. Eso es lo que estoy en contra. Pero tampoco demonizo al que utiliza porque de verdad cree que eso va a favorecer su desarrollo. No hay fórmulas perfectas. Lo importante es saber el por qué hacen las cosas. Y habitualmente, en edades tempranas, los equipos que utilizan ese tipo de defensa es para ganar y no para desarrollar al jugador. Y ese creo que es el problema. Que hay factores más importantes en la defensa, la comunicación, la intensidad, la responsabilidad individual, eh, ayudas o cualquier cosa que quieras hablar, que quizás deban ir antes. Y el problema es que el por qué se utiliza ese tipo de defensa. Claro. O sea que bueno, puede estar justificado en algún momento, pero bueno, es verdad que es cierto que tiene que haber un trabajo previo. Decía Julián Martínez, creo, teado en San Fernando, ¿sabes quién es? Que decía que, claro, no puedes enseñar a las niñas a multiplicar si no las has enseñado primero a Sí. sumar. Es decir, eso es evidente. Entonces, ese mensaje a ver si cala, porque este año, bueno, ya por poner tardía en España, en Andalucía está permitido defender en zona, bueno, en Cádiz, no sé que en Cádiz seguro está permitido defender en zona desde infantil B. Entonces, pues he visto algunos partidos donde, hostia, el entrenador del otro equipo tenía un tío de metro Sí. 90 y bueno, y venga, pues zona y eso. Entonces, podemos decir que para, hostia, tener un buen hacer hincapié ahí o dejar huella en el desarrollo de los chavales, eh, ir paso a paso, ¿no? Es decir, no saltarse. Sí, a ver, como una escalera de aprendizaje que a veces sabes que tienes que dar dos pasos atrás y no hay problema. Y lo que hay algunos jugadores probablemente a cierta edad ya estén preparados para una cosa y otros jugadores que no. Y es un poco el intentar hacer trajes a medida, que la formación no es homogénea, que hay chicos que tienen más habilidades que otros y a eso hay que darle un traje a medida diferente que a otro, pero siempre teniendo en cuenta que tienes que formar al jugador y a la persona, que lo que no puede ser el fin último, el hilo conductor de todo es que tienes que ganar el fin de semana. Claro. Ganar no es todo. Ese es el mensaje que. O sea, no todo vale para ganar. Claro, Es el claro. mensaje, ahí está, que queremos que dé claro. Además, estoy muy de acuerdo contigo y muy agradecido por mandar ese mensaje, porque bueno, hay veces que. Oye, es que tu equipo no gana, tal, bueno, pero se está formando, ¿no? Que al final es lo importante. Pero, a ver, que también muchas veces nos escudamos en que el otro hace tal y también está en nosotros el preparar a los jugadores para atacar ese tipo de defensa. También utilizar eso para conocer mejor los espacios, que no todo es blanco-negro, pero el problema es cuando se utilizan ese tipo de triquiñuelas en detrimento de la formación del niño. Claro. Qué bueno. Dime tres características. Tres características que tiene que tener un entrenador de formación. El intentar formarse continuamente creo que es clave, pero en todos los ámbitos, no solo en el ámbito del deporte, que por supuesto es importante, pero hostia, el tema de tratar con los padres, eres una parte clave del desarrollo de los niños, porque el niño cuando va a hacer baloncesto va a divertirse, muchas veces
su entrenador es un poco su modelo a seguir, entonces tenemos una gran influencia ahí. Tener claras cuáles son las prioridades como segunda, porque muchas veces si no tenemos claras cuáles son las prioridades y nosotros nos ponemos en el eje de todo, pues olvidamos que tratamos con niños. Y la tercera, que debería ser innegociable, creo, ser buena persona, la verdad. Claro, bueno, tío. Claro. Que quizás debería ir la primera, pero como me has dicho tres, se me ha ocurrido Se ahora. te ha ocurrido después, claro, no, sí, pero vamos. La verdad que es importante. Como me decía Gabón Jerez, que ahora hablaremos 2 minutitos de nuestra etapa en Jerez, coger papel y boli porque creo que puede ser bastante interesante lo que se viene. Bueno, te vas a Barcelona a cursar tus máster y tus historias para no dormir y entrenas en Jack Sands, Sí. que es un club de Barcelona, Barcelona capital. O sea, Sí, de Barcelona capital, y es uno de los clubes con más solera y tradición allí, que habitualmente juega en las competiciones. Allí la competición es un poco diferente a Andalucía, allí es a nivel autonómico, las categorías superiores en mini los mejores equipos juegan los 16 mejores equipos continuamente entre sí, no como pasa aquí. Y la verdad fue un aprendizaje constante porque ahí cogías el metro y podías ver a Diego Campo entrenar, al Barça B, a formadores como Oscar de Paula, que al final era... Y es los entrenadores ahí son muy abiertos a compartir, la verdad. Qué bueno. Además, bueno, tenías opción de tener clinics gratuitos Claro, sí. constantemente. Una pregunta por terminar con San Fernando y ahora volvemos a Jackson. ¿Recibías dinero por entrenar en San Fernando? Sí. A ver, es simbólico. No recuerdo ahora, pero sí que... A mí creo que debería ser así, la verdad, que al final somos una parte... Decimos la formación es muy importante y que el papel del entrenador es fundamental, pero luego no le compensamos de alguna manera. Y que al final hacéis un trabajo que es súper importante con niños, que es una pieza, un eje vertebrador en su formación como persona, no solo como deportista. Bueno. La diferencia entre lo que cobrabas en San Fernando... Bueno, en Jackson cobraba. Sí. ¿Y la diferencia era mucha? O bueno, tampoco A ver, era... sí, un pelín más probablemente, pero ahí también la cultura deportiva es un poco diferente. El deporte allí sí que tiene un gran peso en la sociedad. Y, por ejemplo, aquí muchas veces en Cádiz es muy simbólico lo que muchos padres pagan porque su niño haga deporte. Allí están creciendo mucho las academias de tecnificación. Y los clubes, la cuota mensual que tú pagas o cuota anual es mucho más alta que aquí. Pero también allí se entiende que es muy importante. Bueno, entrenaste al infantil de primer año, campeón, Sí, quedaste campeón. Eras el responsable... sí, ahí y fue de los equipos que más, es decir, que más voy a recordar, la verdad. Porque hacíamos locuras al final ahí el tema de condiciones para entrenar es igual que aquí, habitualmente 3 veces. Y, hostia, tú acabo la carrera, voy a Barcelona, te quieres comer el mundo, entrenábamos en la calle, hacíamos locura y los niños seguían. Y son chavales con los que sigo manteniendo cierto contacto. Qué bueno. ¿Alguno ha llegado a...? No, pero estoy seguro que todos son buenas personas y guardan muy buen recuerdo de esa época. Luego entrenas a cadete Sí, del primer año. y Cadete y Junior llevaba ahí a 2 equipos y muy bien que incluso con Cadete jugamos contra Peña, Juventud y casi ganamos el primer partido y luego la diferencia es abismal. Pero que estuvo muy, muy chulo y me permitió haber pasado por todas las categorías de formación. Qué bueno. Muy distinto trabajar, o sea, en cuanto a formación se refiere, manera de trabajar, no lo que trabajas, sino manera de trabajar entre un pre-mini y un junior. A ver, sí, al final, por ejemplo, en Cataluña puedes perder la categoría para el año que viene. Es decir, no es el objetivo ir al campeonato de España habitualmente, salvo que tengas una generación muy grande, porque tienes Barça, Peña, Manresa, Girona, pero es mantener la categoría preferente que se llama allí.
uno de los objetivos. Entonces también tiene cierta más presión, también es el paso previo a baloncesto senior, entonces tienes que prepararlo para el siguiente paso. Claro. Allí había mucho movimiento de jugadores entre clubes, sí, ¿verdad? No era Sí, al final todos al acabar los clubes tenían listados de Excel con jugadores que podían saltar de Barça Peña, si tienes una categoría preferente y más en Barcelona, pues ya, esos jugadores son muy codiciados, claro. Y hacían jornadas de puerta abierta para ver cómo es el equipo, no sé qué, y suele cambiar mucho de un año a otro. Por eso es tan importante mantener la categoría. La pena que muchas veces ves a un equipo infantil de allí y la misma generación cuando llega a Junior y han cambiado casi todos los jugadores. Claro. Entonces ese sentimiento de pertenencia se pierde. Claro. Seguimos hablando de formación porque ya tu siguiente periplo, ahora lo diremos. ¿Todo el mundo vale para jugar al baloncesto, Gabo? Ay, siempre... Hablando desde la perspectiva de un preminio o de un minimal. Todo el mundo puede jugar y es que no deja de ser un juego y cuando es un juego lo importante es jugar. Y hay gente que tiene más talento, hay gente que tiene menos talento, pero no podemos ser discriminatorios en eso. Es cierto que luego hay clubes que tienen diferentes categorías para el mismo nivel y quizás esa sea la solución menos mala probablemente, porque tampoco podemos perjudicar al niño que tiene más talento en que vaya más lento para favorecer al otro. Nosotros cuando estuve en Clavijo teníamos los niños tractores, que eran un poco los que arrastraban en su generación, los niños tractores eran los mejores, o los que en ese momento eran mejores, y los niños tractores tenían que arrastrar y era un poco role model, y luego pues les ponías también a entrenar con la categoría superior. Ahora creo que el Barça, por ejemplo, en cantera hace algo parecido también. Y al final es hacer un pelín el traje a medida para lo que el niño necesita. ¿Está el entrenador al servicio del niño o el niño al servicio del entrenador? Bueno, creo que estamos al servicio, los entrenadores deben estar al servicio del niño, de los jugadores, en gran medida también del club. Por eso es un compromiso que nosotros tomamos, que tenemos que hacerlo serio, que tenemos que hacerlo sabiendo que hay sacrificios que vas a hacer, fines de semana que estás ocupado, días por la tarde que a lo mejor quieres ir con tus amigos y no. Y por eso es importante que el entrenador por definición es altruista, porque de forma generosa comparte su tiempo, da su tiempo a unos niños para ayudarles a que se desarrolle, y a veces no recibimos nada a cambio desde los clubes o federaciones o padres y demás. Claro. Además entiendo que sí, por ejemplo, sobre todo cuando estabas en tu etapa en Barcelona, si te pagaran todas las horas que tú le dedicabas a los chavales, en definitiva, no habría dinero para pagarte, ¿no? Ahí, pero vamos, probablemente tampoco ahora, y probablemente no solo a mí, sino a cualquiera que está aquí, que al final es un trabajo que cuando entrenas a niños, los niños también tienen sus problemas en casa, sus problemas en el cole, sus problemas con sus parejas, y todo. Y tú eres una parte importante, porque los padres saben que tu influencia es grande en ellos. Entonces, realmente no te compensa, pero creo que lo decía Guardiola, que es un veneno que también nos permite vivir. Claro, digo, tío. Además, voy a dar un dato, Gabo, con tu permiso, de índole personal, pero, es decir, estás de vacaciones, actualmente, bueno, estás una semana solo en España, vas a ser padre. Sí. Para que la gente ponga enhorabuena Gabo abajo y eso, hombre, que va a haber un Gabito por ahí dando por culo. Y lo que te iba a decir que mentira no era, es que estando de vacaciones te has ido a ver entrenar, a Unicaja, ¿no? Sí, al final, no pude ir a ver a Unicaja al final, porque al final estoy aquí una semana, ¿eso? Mis padres y demás, pero que ahora en San Fernando son los campeonatos de España y también quieres ver, que es una profesión que por desgracia no te deja
pero tampoco quieres desconectar. Ahora es la Final Four de la Euroliga, en NBA, de otras ligas, y siempre intentas echar un pelín, ver qué hay nuevo, también hablar con gente que te puede abrir un pelín la mente, y es que es un no parar. Y eso al final los más perjudicados son tu familia, Claro. por desgracia, amigos. Claro. ¿Tu pareja cómo lo lleva? Es que es difícil, al final es un trabajo que nosotros allí acabamos la temporada el 3 o 4 de mayo y claro, la pretemporada empieza en agosto o finales de julio-agosto. Pero es que claro, mayo, junio, julio no son meses de vacaciones, que tienes que montar el equipo, hablar con agentes, con jugadores, que no desconectas. Y realmente es que no puedes desconectar porque te pueden decir, hostia, este jugador, ¿qué hacemos? ¿Le podemos dar un pelín más? No, tienes que hablar con él, intentar llevártelo a tu terreno. Luego el jugador que ya tenía se enfada o se pregunta por qué han traído a este si ya me tenían... Es que no para, es diferente y quizás es el trabajo más aburrido. Claro. Pero no desconectas y a mí es complicado, pero bueno, al final es un pelín la generosidad por su parte de aceptarlo e intentar acompañarnos el uno al otro. Decía, si no me equivoco, creo que me lo dijiste tú una vez en el Campeonato de España, coincidimos tu amigo Robert de Cataluña. Un saludo, Robert, que seguramente espero que vea el podcast. Hombre. Debería, Robert, debería de verlo. Que me comentaste, creo, incluso en una tertulia allí cenando en el mesón de Manuela, que Moncho Fernández decía que, bueno, él, por ejemplo, ha sacrificado la infancia de su hija por estar, ¿no? Que al final lo que tenéis que sacrificar... Por ejemplo, ahora cambio de club y claro, mi pareja tiene un niño de 9 años. Claro, es que nos lo llevamos. Claro, pero llevártelo, les alejas de sus amigos, de todos los recuerdos que ha creado en una ciudad, y ahora te lo llevas. Y te lo llevas pensando que, obviamente, cuando vas a un sitio piensas que vas a estar allí mucho tiempo, pero claro, puede pasar que no. Entonces también esa presión es difícil y es un sacrificio muy, muy grande por una profesión que si no sientes esa pasión, ese picor... Es difícil de entender desde fuera. Claro. Con todos los sacrificios hasta ahora que vivo de esto, que puedo montar una familia y demás, que han sido grandes y muy difíciles de entender. Pues mi familia, aunque apoyase, es que era difícil de entender. Vale. Terminas tu etapa en Barcelona como entrenador, te vas a Suecia, allí es tu balsa de aceite, te vas a Wetterweiden con, si no me equivoco, Boris Valibrea. Exacto, un saludito también a Boris, que además, bueno, lo conozco personalmente, o sea, no personalmente, pero por videollamada. Un gran tío. ¿Cómo se cuaja ese fichaje? Es decir, ¿es Boris el que te pide? Fíjate lo que son las... Y es el problema, que es cómo se mueve todo, que es un pelín por contacto. Fui a una cena donde estaba él y dio la casualidad que él necesitaba un ayudante y allí que fui. Y es la primera vez que lo conocí, la segunda vez que lo vi fue ya allí en Suecia. Y fue, vamos, una persona que me cambió la vida, porque al final te abre al mundo profesional. Siempre me ha ayudado, es decir, él en Beterbiev deja el equipo el segundo año y yo cojo el equipo. Luego, después de una época dura que me vuelve a llevar a Suecia, a Umeå, y cuando él deja, él se fue a mejorar. También él es el que recomienda que me den a mí el equipo. Entonces, bueno, fue esa cena, esa casualidad te cambia la vida. Te cambia la vida. Además, bueno, un tren que pasa, pero también hay que tener cojones, digamos, por decirlo rápido y más, para abrir la puerta, montarte y decir, venga, vámonos. Sí. Condiciones que te pusieron encima de la mesa, económicas, sociales, laborales. No, ahí te puedo decir, el primer año allí en Beterbiev eran 1.300 piso y creo que sin comida. Y no eran 12 meses, por ejemplo. Es decir, claro, es lo que durase la temporada. Pero bueno, al final sabes que si quieres esto, lo necesitas. Probablemente da ese paso y tragar un pelín veneno al principio. Pero luego era full time con el primer equipo de la primera división sueca.
Entonces, claro, vivía mi sueño, que era todo el tiempo pensando, haciendo, hablando baloncesto. Claro, que al final, bueno, cuando uno está ahí, vamos, eso es, para mí sería mágico, vamos, desde luego. Quedaste tercero en Copa, Sí. que sería un hito, ¿no? O sea, ese año la putada fue el tema del COVID, porque jugamos Copa Sueca, quedamos terceros en la Final Four, y luego en Liga no se llegaron a jugar los playoffs, pero la verdad que teníamos muy, muy buen equipo. Que hubiera estado chulo ver hasta dónde podíamos haber llegado. Wetter Biden sí que... Ahora están en segunda, porque después del COVID perdieron sponsor y demás, y están en segunda desde el 21 o 22. Sí. Pero muy bien. Muy bien. Además, bueno, ya te decís, te conectó a, Sí. a la persona que, bueno, que ha sido tu ángel de la guarda, un poco en el baloncesto, sobre todo allí, ¿no? ¿Hace mucho frío en Suecia? Lo positivo es que todas las casas, todos los edificios y demás están muy bien equipados. Entonces no pasa frío. Y fue andar, sabe que no vas a andar media hora. Ya. Si anda media, alguna vez que he tenido que andar rato es complicado. Pero el problema es cuando en Umeå, que es el norte de Suecia, el invierno es muy oscuro. Es decir, a la 1 ya es de noche. Eso es lo más difícil. Llegas a entrenas a lo mejor a las 10, luego vas a comer, vuelves, ya es de noche. Entonces es lo más complicado. Sí, y además viniendo de Sí. Cádiz, yo digo, es más difícil. Tú lo has mencionado, yo no sé lo que es, pero como tú lo has mencionado, yo lo digo. Llega el COVID, que no sé qué es eso del COVID, y vuelve, no, algo que pasaría, ¿no? Algo que pasaría así a nivel histórico, ¿no? Eh, ¿Te vuelves a España con el Sí. COVID? Ahí está. Y ahí tuve la suerte. Conocí a Genaro Díaz también a raíz de Boris, que Boris organizaba un campus y él era el director técnico, Genaro. Y tuvimos buen feeling y demás, y estuvimos hablando todo el año, no sé qué. Y cuando se canceló la temporada en Suecia, la segunda temporada, me fui allí con él de ayudante, y fue una experiencia que, aunque fue 6 meses, imborrable. La verdad, es un libro de conocimiento del juego, de vital. Y bueno, una persona también es muy importante, porque es alguien a la que le consulto dudas, y a veces le consultas algo y te cambia la percepción en otra cosa totalmente diferente. Claro. Recuerdo una frase que tú me dijiste que os decía como si la estadística no ha sido capaz de predecir Sí. el COVID, creo que me hablaba, cómo va a predecir Sí. si un tío va a meter una canasta o no. Pero claro, él intenta utilizar eso o metáforas para hacerte pensar que no todo es como parece, o como, sino que, hostia, también a veces hay que aceptar lo que viene e intentar utilizar eso. Y pasa en el juego. Tú no puedes estar pensando siempre en el fallo, sino qué haces después de ese fallo. A veces te mueves mal sin balón, pero, hostia, ¿qué haces después de eso? Porque si te mueves mal sin balón en un lado, a lo mejor en otro sitio tienes más espacio. Pero si solo te fijas en el error, cometes 2 errores seguidos. Ah, ya. No 2 penetraciones seguidas, ¿no, Álvaro? No 2 penetraciones seguidas. Genaro Díaz, si hay alguien que no conozca a Genaro Díaz que esté viendo este podcast, mejor que lo pare ya, ¿no? Y lo quite. Es historia, ¿no? No, sí, a ver, él estuvo 15 años de ayudante en la selección española, Madrid, en el Kinky ruso, ahora en Clavijos, Logroño. Pero es que, aunque de primer entrenador no ha estado en ACB, por ejemplo, pero es una de las personas que todo el mundo reconoce, y es que tiene, no sé qué entrenador lo decía, dice, es mejor tener prestigio que fama. Genaro es un entrenador prestigioso porque todo el mundo reconoce su conocimiento, no porque haya entrenado a tal o cual. Y los jugadores que han estado en la selección, o Madrid o en Kinky, hablan muy bien de él cuando han tenido entrevistas. Claro. Me voy a tirar un triple, pero por lo menos Jerez y Pasaba sigues en contacto con él. Sí, sí, Eso sí, sí. es, tío, ahí está. Y, hostia, tener a una persona así, que sabes que si le escribe te responde con amor, intentando lo mejor ayudarte en lo máximo posible, la verdad que es bestial. Y de hecho, muchas de las cosas que sigo haciendo las aprendí con él, o muchas de las cosas que hacemos nuevas es porque él a lo mejor me ha dado una idea e intento desarrollarla. Sí,
Qué bueno. Llega un momento que, bueno, supongo que se ponen en contacto contigo desde Jerez. Para mí, año mágico. Para ti, un poquito, bueno, ahora hablaremos 2 minutitos. ¿Cómo se cuaja ese fichaje? ¿Te llama el grande de Carlos Abad o...? La cosa es que yo Logroño empecé con una pareja y muchas veces, hostia, ya cuando tienes pareja, todo Claro, eso de los sacrificios que tienes que hacer te lo replanteas. Y entonces, pues la opción de volver a casa y prepararte las oposiciones a profesor de instituto y compaginarlo entrenando en un EVA, pues hostia, era una opción que podía estar bien. Pasa que pues, no salió, pero también eso me ha abierto otras puertas. además, bueno, por lo menos te llevas el amor y cariño de muchos chavales, ¿no? Que te Ah, recuerdan... sí, eso espero. Es decir, que los chavales no. Es decir, jugábamos con muchos juniors en EVA. Y decirlo, yo creo que lo hicimos lo mejor que pudimos. Y una experiencia más que también te ayuda a saber, hostia, que lo que de verdad quería. Y lo que de verdad quería era el baloncesto, no hacer algo como trabajo y el baloncesto aparte. Y eso al final pues te genera frustración, no estás feliz, porque ves que has dejado atrás cosas que sí te llenaban. Y bueno, pues me ayudó también a saber que, hostia, yo lo que quería era vivir del baloncesto. Claro, tengo que decirle a los televidentes que compartimos banquillo, pero que realmente compartimos muy poco banquillo. O sea, eres el entrenador. Tengo que confesar, y lo digo a boca llena, mientras te echo agua. Tengo que confesar que eres el mejor, peor entrenador con el que he compartido banquillo. Tengo que confesar también que eres la persona que más me ha enseñado de baloncesto eh, en tan poco tiempo. Al final coincidimos, no todo lo que a mí me hubiera Sí. gustado. Además voy a poner un vídeo ahora de un entrenamiento que tengo grabado, que ahora te lo enseñaré, que es top, para que la gente vea el rollo que llevábamos en los entrenamientos. Y bueno, al final aprovecho para hacerte la pregunta. ¿Me consideras tu amigo? Vale, sí, porque al final, es cierto, acabamos mal y hubo un momento complicado en nuestra relación, pero a ver, la verdad, hemos mantenido el contacto, nos hemos visto, hemos ido a comer, cenar, nos hablamos. Sí. Sí, sí, sí. eh, que, por supuesto, las buenas personas hay que tenerlas cerca. Eh, Eso se merece una suscripción y un me gusta, pero ya. O sea, que lo pause, minimice el vídeo que lo estás viendo a pantalla completa, le das a me gusta y le das a suscribirme. Y la lías del todo. ¿Sabes? No, pero es verdad, y yo te quiero mucho, Gabo. Tengo que confesarte que por tu característica y tu forma de ser, eres una persona difícil, Gabo, a veces, me cago en la leche que mate, pero eres una persona vitamina. O sea, yo cuando estoy mal o pienso demasiado, pienso en ti, te hablo y como generalmente siempre me contestas, es bueno tener a alguien así, la verdad. Vuelves a Suecia, a Umeå, Sí, y vuelves con Boris. sí, Boris es decir, Mariano. al final, o sea, cuando vuelves, sales un pelín de lo que estabas construyendo y tienes casi que reempezar. Y la suerte es que Boris estaba en otro club en Suecia y me dijo, hostia, vente que el año que viene va a estar guay aquí. Probablemente, aunque no hubiera estado guay, también me hubiera ido porque lo necesitaba para volver. ¿Ha hecho? Así que, y genial. El primer año con él de primer entrenador llegamos a semifinales. Luego hubo un problema gordo económico cuando él se fue y demás. Pero la gente habló muy bien del equipo cuando yo ya era el primero y me abrió la puerta a mi club a mi anterior club del año pasado, que era Shopping Stars. Qué bueno. Hay algo que yo quiero comentar, que es el polo ese que lleva, porque a lo mejor es algo que pasa desapercibido, quizás, bueno, no tiene tanta repercusión, me refiero aquí a nivel nacional español, ¿no? Pero estás en el cuerpo técnico de la selección sueca, sub-18. Sí. No, este año lo tuve que dejar porque viene, es decir, espero el niño en julio y el campeonato era a finales de julio, pero tienes que estar todo el Claro. verano trabajando y a ver, la verdad fue una experiencia inolvidable, la verdad. Y los niños genial, fue el mejor resultado de Suecia en la historia en los últimos 50 años, que incluso quedamos por delante de España, así que muy, muy, muy bien.
Y me hubiera gustado este año porque además este año es en Serbia, algunos de los jugadores eran de primer año el año anterior y repiten este año, pero... Tomabas decisiones, Gabo, decía, era un equipo, ¿no? Lo que había en... Sí, es que ahí en Suecia se estila... No hay primer entrenador, segundo entrenador, es los entrenadores. Y porque ahí intentan democratizarlo todo. Es difícil porque al final, hostia, todo el mundo tiene su protagonismo. Pero la verdad que como había otro entrenador español, fue fácil. Es decir, que todo muy buen rollo. Y yo creo que fue también eso, los jugadores lo notaron, que confiábamos los unos en los otros, que a veces estaba de pie uno, de luego el otro, luego yo, luego el otro, que daba igual, sí. ¿no? Que en cierta manera. Este año, esta temporada, Shopping Stars. Vamos a empezar por el final. Segundo mejor entrenador de Suecia. Robado, un poco. Yo he visto algún que otro partido y daba gusto ver a... O sea, no... Que también, por supuesto, el juego del equipo me encantaba, pero la comunión entre afición y equipo, No. y bueno, y sobre todo afición Gabo, me atrevería a centrarlo un poco en ti. Y bueno, semifinales de Liga y Copa, primera vez en la historia del club, y bueno, con un papel... Sí, a ver, lo de la comunión entre la afición y conmigo es que al final cuando ganas es más fácil, la verdad. Pero sí que creamos un grupo chulo porque eran muy jóvenes, venían de una temporada muy muy mala, que ganaron 6 partidos y nos juntamos un grupo al final que acabamos siendo amigos. Y fue genial. La putada, tuvimos 2 lesiones graves. Entonces fue ya en semifinales lo notábamos que estaba ya todo, que lo máximo que podíamos hacer ya lo hicimos. Pero genial y es decir, la gente fabulosa, el equipo, además que era nuevo, todos los jugadores. Yo en mi primer año en un club hostia, de primer entrado en un club que tiene objetivos de ir escalando y, y lo hicimos. El objetivo que a lo mejor eran 3 años lo hicimos en la primera temporada. Lo primero. Eh, este año, o sea, para la temporada 25-26, entrenadores, a ver si lo digo bien, Jamland Basket, que es un equipo, bueno, que a priori es un poco más ilusionante que Shopping, incluso creo que ha llegado a jugar a Europa, ¿no? Sí, es uno de los 3 clubes en Suecia que suele jugar competición europea. Hace 2 años, por ejemplo, jugó contra el Zaragoza en Jamland y para acceder a la Europe Cup. Y la verdad que es un paso más de intentar construir y todavía soy un entrenador joven, sé también que mi mercado es seguir haciéndolo bien allí para luego intentar abrir otras puertas. Qué bueno. Y ahora quiero hacer una cosa y que los televidentes también, porque lo merecen. Porque llevan ya, ¿cuánto tiempo llevamos? 42. 42 minutitos viéndote a ti, que eres un montón de feo. Y entonces hay que hacer, lo que pasa es que lo suples con tu saber de baloncesto. ¿Cuánto cobra Cabo Laiza en Suecia? No, este año mejor. Este año bien. Hombre, este año espero que ya sea el que me diga Fonsi. Bien. Tranquilo. Estoy tranquilo, bien tranquilo. Ahora sí que Entre 2 y 2.500. un pelín más, un poco más. Bueno, para comprar los pañales, el carro, te va a dar así. Claro, sí, ahora. Sí, ahora siento que sí, que todo lo anterior merece la pena. Y además, Gabo, aprovecho el momento para decirte no quiero hablar contigo porque lo voy a guardar para cuando hable con tu hermano. Pero ahora está muy de moda Bueno, muy de moda porque creo que al final es a lo que nos han empujado nuestros superiores. La inmediatez, ¿no? Yo quiero esto, lo quiero ya y tal. Entonces, es aquí un ejemplo de persona que lleva trabajando, pues desde que tenía... Bueno, desde recién salido de la carrera, tiene ya 40 y... 30, me conservo mal, pero no me ponga más, Tiene 30 años, es decir, que puedes llevar fácilmente 12 años dedicándote ahí y ahora, pues bueno, le estás viendo un poco de alegría al tema, que tampoco es que sea la panacea, pero bueno, puedes estar un poco tranquilo.
Entonces, pues aprovecho para darte la enhorabuena porque eso hoy en día creo que os convierte en genios, os convierte en gente especial. Y eso no, está muy bien, Gabo, te lo digo en serio porque la inmediatez es una mierda, el querer algo y quererlo ya y no tenerlo frustra. Entonces el saber esperar, el saber tal, pues está muy bien, ¿no? He preparado una serie de preguntas, una poquita para que me las hagas un poquito más Sí. desarrolladas, luego el tiempo que tú quieras invertir, y luego unas preguntas cortas, Eh, ¿Qué crees que define a un buen entrenador más allá de lo táctico? Creo que, lo que los jugadores dicen de él, lo que sus jugadores dicen de él, creo que eso es lo que mejor define al entrenador, porque los entrenadores nos debemos a ellos. Eh, lo que dice, obviamente, el jugador que no juega no va a estar contento. Y el jugador que, es decir, yo tenía este año un base que jugaba 33 minutos, 35. Yo sé que él de mí hablará bien, Claro, pero lo que dicen de cómo es como persona, de cómo toma sus decisiones. Hay una anécdota antes del partido de playoff, el quinto partido donde íbamos a semifinales, como les mandé un WhatsApp a todos, y el chaval que menos jugaba, el chaval que sabía que nos tenía que ir o muy mal o muy bien para que él jugara, hostia, yo estaba en el vestuario poniendo unos carteles y demás, y vino y me dijo, es imposible no quererte. Y yo, hostia, claro, ¿qué dice? Hostia, y lo mismo de mí hacia él, que ojalá le hubiera podido ayudar más. claro. Qué bueno, tío. ¿Momento más duro de tu carrera y cómo lo superaste? También si te- Ah, el momento más duro fue cuando dejé lo que había construido, dejé Logroño y me volví a casa pensando que ya el baloncesto iba a ser como algo complementario, y te das cuenta a la semana de que no, de que lo necesitas para ser feliz, que hay muchos sacrificios detrás del baloncesto que afectan a tu familia, a tus amigos, a ti también, pero sabes que para ser lo que tú dices, la persona vitamina, el querer mejor, el ser más generoso, todo eso también depende de la felicidad que tú tienes. Y a mí la felicidad me la da esto, y probablemente sin esto pues no sería un buen marido, un buen padre, porque me faltaría algo. Aunque ahora me falta tiempo con los míos, por desgracia. Claro, los sacrificios. ¿Qué importancia le das a la psicología dentro del vestuario? Toda. Y si hablas con los entrenadores, hostia, de ACB, de fútbol, ahora que salió el documental de Luis Enrique, la forma en la que llegas al jugador. Que al final táctica todo el mundo puede dibujar algo, no hay ideas buenas o malas, sino cómo las transmite, cómo llegas al jugador, y eso es gran parte de la psicología. Bueno. ¿Cómo gestionas un vestuario con muchos egos? Intentando ser lo más justo dentro de las peculiaridades. Al final, el jugador tiene que saber que las decisiones que tomamos pueden estar equivocadas, pero siempre es pensando en el bien del equipo. Y sobre todo intentar no mentirle. Ahora que cuando se conforman los equipos, pues ya lo que tú digas, que sepas que el jugador no te lo va a poder utilizar en noviembre si no lo has cumplido. Entonces, pues no mentirles, porque yo creo que si mientes al jugador lo pierdes. Eh, ¿Cómo adaptas tu estilo de juego según la plantilla que tienes? Sí que al final los entrenadores pues nos sentimos más cómodos con una forma de entender el juego. A mí me gusta jugar rápido, intentar presionar, ser proactivo, pero claro, ahora más en senior, en profesional, pues necesitas ganar. También tienes a sponsor que ponen su dinero, entonces bueno, intentar que sin desnaturalizar la forma en la que tú quieres jugar, pues adaptarte a los jugadores que tienes, pero intentas construir también lo que de acuerdo a la forma en la que quiere jugar. ¿Referente como entrenador? ¿Y qué has aprendido de...? A ver, Boris más que entrenador es de amistad, y por supuesto, a ver, estuve 2 años con él que aprendí muchísimo. Genaro Díaz, Diego Campo, que ahora está en Manresa y es otra persona que comparte mucho, que siempre le pregunta cualquier cosa.
te responde con amabilidad, generosidad. Ivonne Navarro, que es decir, no tengo relación con él, pero ve a sus equipos y es una pasada. En cualquier sitio que ha estado, ha construido. Pedro Martínez, pues esos son más los referentes, porque es con lo que la forma de jugar que me atrae. O Aito, la forma de juego con la que más me identifico. ¿Y hay algún entrenador de fútbol que también te...? Ah, sí, soy muy de Marcelo Bielsa, por ejemplo. La forma en la que él entiende el deporte, el no coger atajos, el que el jugar bien es lo que te acerca a ganar. Que entonces, bueno, pues tomas ideas de cómo se mantiene firme en sus convicciones, independientemente de que puntualmente a lo mejor un atajo te conduce a una victoria en el corto plazo. Luis Enrique, también, que ahora tenemos muchos referentes, por suerte, también en el fútbol, que las nuevas tecnologías nos han acercado a ver cómo es su trato con el banquillo, con el vestuario, etcétera. ¿Qué ha cambiado en Gabo desde San Fernando hasta Yarland? Que es lo más destacable. A ver, probablemente casi todo. Es decir, antes quizás era un pelín más visceral, tomar las decisiones más antes las tomaba quizás más con el estómago que con la cabeza. Y yo creo que eso es lo que más ha cambiado, pero no mi pasión por el juego, no el intentar hacer las cosas con la mayor bondad posible, aunque me equivoque. Pero sí que, bueno, intentar pensar un pelín más las decisiones que tomas, porque, bueno, el ver desde fuera las cosas que pasan dentro también te da otra perspectiva a la hora de ayudar al jugador en partido, en su proceso, etcétera. ¿Qué aspectos consideras esenciales en la formación de los jóvenes en el baloncesto? Ahora, y creo que cada vez más, se nota más y más, que no hay calle, que los chicos no tienen calle. Antes tú ibas a un parque o a cualquier sitio y veías a niños jugar. El otro día pasaba por la plazoleta donde crecí y ya no ves a nadie jugar ahí, o ves carteles de prohibido jugar a la pelota. Y creo que la calle te daba ese instinto, te ayudaba a probar cosas porque la probabas con tus amigos. Entonces ahora, sin esa calle, el entrenamiento no puede ser como era hace bastantes años. Ahora, el entrenamiento debe tener una parte donde el jugador pruebe cosas, el niño pruebe cosas, porque eso le va a permitir desarrollar su conocimiento del juego. Y la comprensión del juego creo que es fundamental, pero tampoco hay que comprender el juego, no quiere decir que el trabajo analítico sea totalmente negativo, o que hay que abogar por las correcciones técnicas, ¿no? Un equilibrio es clave, pero todo bajo el paraguas de esa comprensión del juego, el por qué hacen las cosas. Y una pregunta que para mí es muy importante, entonces si tienes que pensarte la respuesta, te la piensas sin ningún tipo de problema. ¿Qué papel debemos de tener los entrenadores fuera del deporte en la vida de tus jugadores? A ver, por ejemplo, cuando estaba, bueno, y aquí y ahora también en baloncesto profesional, los jugadores saben que estoy para todo. Jugador tenía problemas con su pareja, o problemas que en pista ves que se ha ido mosqueado, pues intentas quedar con él después y hablar. En formación, hostia, el tema de los estudios, o el tema de cómo ayudar a los padres. Yo creo que eso es importante. Al menos así es como lo hago. Luego hay otra gente que sí, que lo que pasa después del entrenamiento le da igual. Entonces, pero bueno, yo sí me siento más cómodo estableciendo esos vínculos, y para mí crear esos vínculos se hace no solo en pista, pero viendo o haciéndole ver al jugador que estoy por él. Qué bueno. Claro, que estás al servicio suyo, Sí. como hablábamos antes. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas, 20 en total, ¿vale? Que son de respuestas rápidas, ¿vale? Intenta no pensar mucho y a ver si te cogemos algún renuncio, ¿vale? A ver si te cogemos algún... ¿defensa zonal o individual? Individual, ¿Defensa o ataque? ataque, ¿Un valor imprescindible en tu equipo? generosidad ciega. ¿Tiempo muerto o dejar jugar? Depende mucho de la categoría y del momento del partido.
Jugador más talentoso que has entrenado. Hay un chaval que se llama Tai Saving, que ahora está en la primera rumana, que era bestial. Y este año un chico que se llama Tali Chávez, que, a ver, probablemente el año viene esté en la primera alemana, que es decir, no sabes cómo mete ese tío, las que no. Pero hay otros talentos que quizás no son tan vistosos, como ese espíritu guerrero, ese espíritu de no desfallecer, y por suerte he tenido bastantes. ¿Un partido que no olvidarás nunca? Probablemente esta temporada, cuando nos metimos en semifinales. Un entrenador que te haya marcado. Uno. Boris. Qué bueno. ¿Baloncesto FIBA o NBA? FIBA. ¿Victoria ajustada o una paliza pero jugando mal? Victoria ajustada. ¿Un jugador que te hubiera gustado entrenar? Uno. Raúl López. ¿Tu jugada favorita para cerrar un partido? Habitualmente, pues probablemente alguna situación donde generas un 1 contra 1 liberando la línea de aro. Hostia. Lo que nunca toleras en un jugador. La falta de compromiso. ¿Lo que más te gusta entrenar? Pues, el día a día. Qué bueno. ¿Lo que más te cuesta? Explicárselo a mi mujer. ¿Un ritual antes de los partidos? Empecé a ponerme el himno de Andalucía. ¿Dar una conferencia de prensa o una charla en el vestuario? Charla en el vestuario. Siempre. ¿El pabellón más complicado donde has jugado o entrenado? ¿Sabes? La verdad que en Suecia ahora pabellones de 2000 y pico personas, y que aunque el aficionado sueco no aprieta tanto, pero sí que te impone. Hombre. Un libro, película o serie que te inspire como entrenador. La serie, la de Ted Lasso, la vi el año pasado, hace 2 años, y me sentía un pelín identificado con él. Y los jugadores muchas veces porque utilizo frases de él, o ponemos cartel en el vestuario y demás, frases de él, y los jugadores siempre dicen tengo un pelín de él. No sé si es bueno o malo. Si no fueses entrenador, ¿qué sería? Profesor. Claro, por cojones. Yo te voy a hacer, hablando de libros, esta ya fuera de las preguntas rápidas. Hablando de libros, ¿hay algún título que tú digas, oye, este no podría faltar en un entrenador, en todo entrenador que se precie? Por ejemplo, el Quijote te enseña un pelín esa locura que también hay que tener para dedicarte a esto. También el cómo vas desarrollándote, cómo hace el Quijote con la sanchificación y Sancho quijotizándose. El estudio permanente de tu pasión, y que a lo mejor si estudias demasiado te vuelves loco, que también hay momentos de desconexión. Más que quizá un libro de baloncesto. Porque si el libro de baloncesto, el sargento creo que era el sargento de hierro, el sargento de Greg Popovich, que habla un pelín de cómo él gestiona, o su filosofía de vida, de gestión de equipo. ¿Crees en Dios, Gabo? Cuando tengo problemas. Ahí todo el mundo se acuerda de él. Última pregunta para cerrar la parte de entrevista, y vamos a terminar ya con algo así medio chulo. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti tus jugadores, a los 10 años de haberlo entrenado? Que era un buen tío. Simple, ya no. Auténtico. Vamos con la última parte, bueno, la penúltima, nunca la última. Y pasamos ya con la parte que siempre repetimos aquí en el podcast. Te he preparado una serie de situaciones, ¿vale? De partidos. Te tienes que poner en situación de que estás ante 2000 personas en Suecia en un pabellón. ¿Y cómo actuarías? ¿Qué harías ante esas situaciones, no? Por ejemplo, la primera, mítica, típica. Vas perdiendo de 2 puntos, quedan 3 segundos, y tienes la última posesión y sacas en pista delantera, sacas en tu campo. ¿Qué sistema planteas y qué perfil de jugador buscas que reciba el balón? A ver, por ejemplo, si tenemos un tío grande dentro
intentamos a ver meterlo. Párate. Que es que por casualidad tenían caza una pizarra. Entonces yo quiero que tú, es decir, tía, yo lo que haría sería esto. Nosotros... La cámara está ahí, si puedes ahí que se vea un poco, Claro. ahí. Vale, bueno, lo voy a pinta. pintarlo primero, ¿no? Claro, primero lo pinta y luego lo explica. Mientras tanto recordamos a nuestro patrocinador Renault que mira qué coche más mono nos ha puesto, ¿eh? Es decir, yo creo que esto es para comérselo, ¿eh? Sí, lo que buscamos es un triple. Y esta la hicimos mucho, creo la tenía. No sé si será Vía Peña, creo. El 3, que es nuestro peor tirador en esa situación. Intentábamos que hiciera la pirula para venirse aquí. Y luego aquí montábamos este bloqueo indirecto al 2. Y luego otro rebloqueo. Entonces, si este hace la fintar del bloqueo, el slip, y aparece aquí, normalmente teníamos este tiro. ¿Por qué? Porque el 2 era el que todo el mundo sabía que se le íbamos a dar. Y haciendo esto siempre en finales ajustados, teníamos algo. Y si no, intentamos muchas veces, más o menos a partir de la misma situación, o que él lo hace el... Ahí abajo creo que hay... Sí, ahí. Hay servilleta, creo. Eso representa mucha cabo. Intentamos a lo mejor la misma situación, pero empezando desde esta salida, de esta doble salida bloqueada, e intentamos hacer el mismo movimiento aquí arriba de antes, Sí. y luego a lo mejor unimos este bloqueo indirecto al 3. ¿Para qué? Porque si cambian, luego al que le queremos pasar el balón que intente sellar allí. Y con esta, por ejemplo, ganamos, pero no porque saliera como pensábamos, sino porque meter el balón dentro, sabes que es una bestia. Entonces depende del jugador que tengas. Pero también intento, cuando llega ese momento, igual que con las faltas o no, les pregunto qué preferís. Nos la jugamos con un triple y vamos perdiendo de 2 el cuarto partido de playoff y nos jugamos con un triple y fallamos, pero era un tiro liberado. Claro. Va ganando un punto. Quedan 10 segundos y el equipo contrario tiene la bola. ¿Defiende fuerte o hace falta táctica para que no tiren de 3? A ver, o de 2. Si es de un punto, te vale de 2 también. Claro, te vale 2, pero bueno. Normalmente, probablemente mi instinto me hubiera dicho hacer la falta si tienes un tiempo muerto después, o si es de 2, pero habitualmente intento preguntarle a los jugadores y muchas veces, si el espíritu que intentas crear es de pelear, de que cada posesión importa, y tú le dices que en esa posesión no confiamos en tu defensa, que hagas la falta, a lo mejor pierdes a largo plazo más. Y cada vez que he preguntado esta temporada, ellos decían, no, defendemos. Y por suerte, en finales de cuarto sí ha pasado, pero a final de partido ajustado, no recuerdo ahora que la hayamos liado. Minuto 4 del último cuarto, por ejemplo, te echan a tu mejor jugador. ¿Qué mensaje mandas al equipo? Pues claro, el equipo al final sabe que es el más determinante, que puede ser más determinante. Creo que cuando puntualmente falta un jugador clave o jugadores, el intentar utilizar esa energía que deja para que todos den el 130. El 130% no lo puedes dar, tú puedes dar tu máximo. Pero quiere decir, cuando yo les digo lo del 130, porque es mi 100% y ayudar al compañero a ese 30% extra. Eso por eso lo del 130. Pero el intentar hablar de, obviamente, los ajustes que haya que hacer, pero también es un factor psicológico. Entonces, de esa energía positiva, el transmitirle que, hostia, ahora jugador determinante, que es el que se la juega, ahora tienes también tú la oportunidad de dar un paso adelante y demostrar que tienes aquí la opción de... Hablando del inicio del partido, tu equipo empieza fatal, parcial de 0-12 en 2 minutos o en 3 minutos. ¿Pides tiempo o cambias jugadores? Habitualmente pediría tiempo al principio. Depende de los fallos que se producen. Muchas veces empiezas 0-8, 0-10 y estás encontrando buenos tiros. Y en defensa, pues hostia, son tiros que también puede pasar.
Pues hostia, a lo mejor ahí pides más el tiempo muerto, vas a decir, oye, estamos haciéndolo bien, calma, controlar lo que puedes controlar. Luego si hay jugadores que están desconectados, intenta hacer el cambio rápido, o a veces intento no ir con el gatillo fácil de cargármelo rápido, pero hay partidos que hostia, esta temporada había dos contra dos rivales que tenías que hacerlo muy mal para perder. Entonces ahí intentábamos que, hostia, el mínimo fallo porque piensas que el rival es peor que tú, no sé qué, te sentabas a varios. Claro. No te... ahí sí estabas con gatillo fácil. Eh, Pero claro, el hacer cambios muy muy rápidos del plan de partido, el jugador puede pensar que lo has improvisado. Entonces claro, también es importante ver entender qué es lo que está fallando. qué bueno. Final de temporada, partido clave para entrar en playoff y en el descanso vas ventabajo. ¿Qué tipo de discurso das en el vestuario? ¿Emocional? ¿Técnico? O... No, ambos. Ahí seguro que ambos. Digo, ya abajo hay cosas que tienes que cambiar. Pero probablemente empezar con algo de emoción, de intentar animar, detalles técnicos donde a lo mejor eres más duro y luego acabar también con ese mensaje más positivo de que, hostia, haciendo estos pequeños ajustes vamos a estar ahí, o de que ese -20, hostia, si se han producido dos pérdidas al final, que en lugar de -14, que en -14 la cosa cambia, es decir, intentar hacerles ver que con esos pequeños ajustes puedes estar en el partido. Tu equipo sub-18, que además has entrenado, está jugando una final. A falta de un minuto vais empate. Uno de tus jugadores estrella está muy caliente emocionalmente. Emocionalmente está muy caliente. ¿Lo mantienes o lo sientas? Si puedes ser el mejor jugador pero si emocionalmente no está en el partido, no está. Uno de nuestros mejores partidos esta temporada fue sin he mencionado antes Tali Chávez, que es el más talentoso. El mejor partido que probablemente hayamos hecho fue sin él porque emocionalmente no estaba por problemas de falta y fue sin él. Pues entonces es los que más vayan a ayudar al equipo en ese momento. Hemos tenido ahí un pequeño fallo, pero nada, ya está resuelto, es decir, no preocuparse. Terminamos, como te estaba diciendo, con la última situación. Tiene un jugador que es una bestia parda, pero tiene cero compromiso. Llega tarde, se la pela, es el mejor, sabe que Sí. es el mejor. Entonces, ¿cómo actúas con él? Depende del momento en el que te das cuenta que su compromiso es cero. Y depende de la categoría. Es decir, en formación probablemente no se debe tolerar bajo ningún concepto. Ya en rendimiento, llegábamos a los playoffs y a lo mejor tenías una complicación con algún jugador, pero ese jugador el que te puede hacer ganar. Entonces tienes que intentar buscar el equilibrio, esa fina línea que es muy complicada, porque al final puedes perder al grupo si alguien tiene un trato muy especial, pero lo más injusto es tratar a todos por igual, intentar acercarte. ¿Por qué ese nivel de compromiso? Intentar llevarle de su terreno al tuyo. Depende del momento de la temporada, del contexto, de si es formación o no. O sea, en formación no se debería de consentir. Claro, no, en formación quizás como te aproximes al problema sea de diferente manera, también hablando con los padres, de qué pasa, qué puedes ayudar, un compañero que a lo mejor tiene mucha relación con él, intentar buscar vías, porque siempre que pasa algo así, un comportamiento extraño, hay algo más. Claro, hay algo detrás Y lo fácil quizás es que lo quitarte el provoca. problema únicamente. Gabo, hemos terminado la parte de la entrevista. Muy inspiradora, cuanto menos. Sobre todo por el mensaje, que sea de baloncesto, o sea de cricket o de polo. Que bueno, que al final si quieres algo, tío, pues va por ello, lucha y persiste. Y bueno, sobre todo pues con esas acciones sabrás si pudiste alcanzar tu sueño o bueno, si no, simplemente se quedó en aprendizaje, que no es poco, que no es poco. Ahora quiero, favor personal, que además es la que voy a utilizar. Aquí hay un testigo, es la que voy a utilizar todos los partidos el año que viene. Jugada de salto inicial,
¿Tienes? No, el salto inicial no. Bueno, pero la primera habitualmente- jugada. A ver si la le- primera jugada de partido Sí, por ejemplo. O bueno. fue la que nos ha dado ahora también bastante. Ponga hasta el nombre de los jugadores. ¡Chapu! Bueno, has hablado de Renault, pero no has hablado de Fibaro. Mira qué cartelito más chulo me has puesto, Hombre. Normalmente siempre bueno, inicio de partido, todo lo que sean puertas atrás, porque los equipos intentan presionar mucho, está bien. Pero bueno, esta que es de las que más hemos utilizado, por ejemplo, aquí hay un no tirado, pues intentar jugar esta finta de bloqueo con exterior, que ahí se va a producir una mala comunicación para intentar atacar este uno contra uno. Y este hace el spacing y este sigue la acción. No hay nada, pues intentar, por ejemplo, a partir de esa finta de bloqueo, el grande viene aquí y le pone un indirecto a él. O si queremos buscar, hostia, puertas atrás, aquí a lo mejor está el 4, otro bloqueador. En este bloqueo quieres fomentar las puertas atrás porque todo el mundo está apretando al principio, te vienes a jugar al lado contrario. Y aquí este es el que sube. Intenta buscar esas cosas, pero... No, el consejo de buscar puertas atrás ya es... al principio del partido, puertas atrás y rebote ofensivo, porque es lo que te da energía, puntos fáciles, Qué bueno. le quitas energía al rival. Ahí está. Lo desmoraliza un poco, ¿no? También viendo que... ¿Qué tal? Bueno, Gabo, yo termino todas las entrevistas con 2 preguntas clásicas. ¿Vale? Yo te voy a hacer la primera y pido que seas sincero porque tú eres un poco cibarita. No, la verdad que considero que no eres nada cibarita. ¿Máximo dinero que te hayas gastado en algo? Pues en alguna licencia para ver baloncesto de todo el baloncesto hay aplicaciones donde te cortan partidos y demás. Probablemente me habré gastado 1.800 de una tacada. No, ahora me compré una casa. Entonces hay más. Hay más. Hay más. ¿Te has comprado en Suecia? Sí. Sí, ya vas a raíz allí. Y ahora tengo una familia. Ahora tiene una familia. Voy a adaptar la segunda para tu caso. ¿Sería tu sueño entrenar en España en la máxima categoría o...? Ahí sí, probablemente, pero al final las condiciones que tengo ahora probablemente no hay muchos sitios. Leporo, aparte de los transatlánticos que hay en Leporo, que puedan tener. Y intentar seguir siendo feliz con el baloncesto, no pensando me voy para volver o intentar ser feliz, intentar seguir mejorando en lo que haces y que lo que hagas tenga un sentido. Bueno, Gabo, creo que me has traído un regalito, ¿no? No sé, no habrá sido como Juan Cala y Nolito, ¿no? Todavía me la deben a día de hoy la camiseta los dos. Mucho de boquita. No, sí. Te traigo también un pantalón que se lo da a tu colega. ¿Sí o qué? Bueno, no, que tú se la has dado a él. No, yo he dicho que a lo mejor se la dábamos, según cómo se porte en la cena. Después nos vamos a ir a cenar. Sí, además haces bien en ponerlo ahí, porque... No, este es el bueno. Es que es un máquina, es que hay que quererlo, picha, de verdad que hay que quererlo. Mira, ve que había el Cizale Gabo. Con amor y cariño de tu amigo, Misha. Joder, toma. Que te estaba pintando bien. Las cosas del directo. Qué máquina. No se puede decir más con menos. Me la pondría, pero es que seguro que me echas chica. No, esta es más grande. Pero, siéntate. Que no te voy a cobrar, te voy a cobrar lo mismo. Camiseta de tu nuevo club, si no me equivoco, Sí. Yarla. Se ha gastado él ahí los dineros en la tienda oficial para traerme una camisetita que me voy a poner mucho para entrenar. Y vuelvo a repetir que Álvaro está de testigo. Y aparte también me has traído, vamos a enseñarlo, porque además está guapo, tío. Es decir, va a ser mi outfit de entrenamiento, ¿sabes? Con el permiso de Álvaro. Calzonas del equipo nacional sueco, además que la llevaban los niños, que no es la... Sí. Eso, es la oficial. Es la oficial.
Está guay, tío. Muchas gracias, Gabo, tío. Has cumplido, no como otros, ¿sabes? Pues ya para terminar, lo último, Gravier. A mí me gustaba decirle Gravier. Una pregunta te dejó el anterior invitado, mi amigo Juanje, que de aquí le mando un saludo enormérrimo. Y me tienes que, mientras me responde y Sí. tal, yo que sé que tú eres capaz de hacerlo, me tienes que preparar una pregunta para el siguiente. Él te preguntó, que con él cierra todas sus entrevistas así, ¿qué consideras que es la felicidad? Tener salud, que tu familia, amigos estén bien, sentirse querido, querer. Yo creo que eso es la felicidad y todo eso al final es un pelín lo que te lleva a tomar decisiones en la vida, intentar ayudar, ser bondadoso. Y una pregunta para el siguiente invitado, puede ser un poco troll, si quieres. Em, ¿Qué has hecho ilegal? Ya sea robar una gomita o sea planta marihuana. Creo que el siguiente es un narco, o sea que en verdad puede estar... No, es broma, es broma, es broma. Bueno, Gabo, gracias hermano, de verdad. Un placer. Además, de verdad que te quiero mucho, tío. Es una putada la distancia Pero y la distancia no hace el olvido. no lo hace, no lo hace, no lo hace. En nuestro caso ya lo ha demostrado con creces. Y a vosotros, familia, si os ha gustado, pues, poquillo, dejáis un like, una suscripción, que no cuesta nada. Tenemos que intentar llegar a 2000, echar todas esas cositas. Y si queréis que hay algo que podamos mejorar, ponedlo ahí en la cajita de comentarios. Y acordaros el comentario a Gabo. Gabo paga a los chavales y esas cosas que tenéis que ponerle. A ver. Aunque nada, familia, un saludo y nos vemos en el próximo. Me estoy meando, tío. Aquí tienes cuarto. Ahí,